que cuando estudiamos los espacios LP, claro, cuando uno lo ve por primera vez, bueno, uno piensa que es parte, un capítulo más de la tortura natural del curso, ¿no? Pero y quizás en algunos casos, así como sucede también con otros temas, no llegamos a ver finalmente para qué se aplica, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estudias ecuaciones en derivadas parciales, y no solamente en ecuaciones en derivadas parciales, en otras áreas seguramente también, los espacios LP constituyen el hábitat natural de las soluciones, ¿no? O sea, son los espacios donde viven las soluciones, ¿no? Donde viven sus derivadas, ¿no? Bienvenidos a la sección de entrevistas con Star Match. Esta es la segunda temporada de la sección 1729, donde charlamos con estudiantes y profesionales del área STEM y compartimos oportunidades de posgrado, ¿no? Hoy en nuestra primera entrevista de la segunda temporada nos acompaña el profesor Víctor Rafael Cabanilla Zanini. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e hizo su maestría y doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Las áreas de estudio son las EDPs y actualmente es profesor de la Universidad de San Marcos y también de la Universidad de Lima. ¿No? Profesor, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo está? Buenas noches, Roque. Bien, gracias, David, por la invitación. Bueno, profe, entonces, cuéntanos actualmente en qué está trabajando, ¿no? ¿O está dictando algún curso? ¿O qué curso está dictando en San Marcos, en la Universidad de Lima? Bueno, en San Marcos estoy dictando dos cursos. Análisis Real 3, que trata acerca de medida e integración, y tengo un curso también del posgrado, donde estamos estudiando algunas ecuaciones derivadas parciales con 3 alumnos que tengo en el doctorado. Y en la Universidad de Lima dicto básicamente cursos de cálculo, dirigido a estudiantes que van a las carreras de negocios. Y, profe, ¿qué les aconsejaría a sus estudiantes, ¿no? Que van a verlo. A mis estudiantes, Ajá. estudien, y que tengan un poquito de paciencia cuando esperen sus notas, ¿no? Verdad. Con Profe, calma y sobre todo con fe. todo con fe. Profesor, ¿y cómo le apareció este cambio de la universidad, bueno, en las clases, ¿no? De las presenciales a las virtuales? ¿Cómo se ha acoplado? Al inicio fue bien difícil, ¿ah? Porque no, bueno, lo que sucede es que al inicio pensaba que tenía que hacer las clases con un PowerPoint, por ejemplo, ¿no? O con un Beamer, o sea, tenía que elaborar materiales para presentar el curso y me parecía poco cómodo, ¿no? Por la misma costumbre que uno tiene, pues, de hacer la matemática en la pizarra, de presentar las cosas, de ir mostrándola, ¿no? De a poquitos, ¿no? Por ese lado, la tecnología y la sorpresa con la que nos tomó esta pandemia, pues no nos tenía preparados para dar clases de esta forma. Y pero eso no me habrá durado unos 15 días hasta que comencé a averiguar cómo poder hacer las clases. Y resulta que sí había tecnología para hacer clases, ¿no? Entonces, conseguí por ahí una tableta digitalizadora y descubrí unos equipos que me reanimaron, ¿no? Entonces, porque andaba medio deprimido, inclusive pensando que iba a tener que hacer las clases con un PowerPoint o con un Beamer, ¿no? Y la verdad que le quitaba realismo a la clase, me parece, ¿no? Entonces, ya cuando conseguí una tablet, cuando me enteré de qué trataba y luego de vencer el miedo inicial de si sabría utilizarla o no, ya luego conseguí una tablet mejor y ahora la verdad que ya me acostumbré a dictar las clases de esa forma. Y sí, ya creo que hasta me costaría regresar a dictar presencialmente, ¿no? Estoy recontra acostumbrado a dictar así. Me parece súper cómodo, súper práctico y sobre todo que te evitas estar haciendo de todo ese tráfico de la casa a Ya, la universidad y las horas que uno pierde en eso, ¿no? ya no extraña el olor a tiza. ¿Cómo? Ya no extraña el olor a tiza. Bueno, la verdad que sí, ¿ah? Sí, la verdad que yo soy un convencido que no hay nada mejor que la tiza, pero ya ante las circunstancias, creo que la, la manera como estoy haciendo la clase, creo que
a mí no me hace sentir cómodo. No sé qué pensarán mis alumnos, no les he preguntado si estarán contentos o no, pero bueno, para mí está cómodo, ¿no? Y profesor, ¿cómo es que se inicia así el gusto por esto? Bueno, al inicio, ¿no? En su niñez, su adolescencia, ¿no? Por estudiar matemáticas, inclinarse, ¿no? Porque muchas personas, cuando están en el colegio dicen, son buenas en matemáticas, pero luego, digamos, por ahí ya cuando terminan el colegio, ya no, como que ya, o sea, y mejor dicho, la matemática del colegio es totalmente de la matemática de universidad, ¿no? Uno dice, bueno en matemática y piensa que por ser bueno en matemática también podría ser bueno, digamos, en una matemática más, superior, ¿no? Pero ¿cómo usted fue que llegó, ¿no? Conoció y dijo, sabes que yo soy bueno, creo que soy bueno acá. No, no, hasta ahora no pienso eso. Este, Creo que como la mayoría, ¿no? Por accidente, ¿no? A ver, en el colegio no tenía una relación ni de amor ni de odio con la matemática. Lograba aprobar los cursos, ¿no? Pero no era... Creo que en el quinto año de secundaria comenzó a gustarme algo más la matemática. Tuve la oportunidad de ir en las tardes a una academia, ¿no? Y descubrí que había más cosas, ¿no? Entonces creo que ahí le comencé a tomar un gusto, curiosidad, ¿no? Por averiguar qué más había, ¿no? Me llamaron la atención mucho las sumas infinitas, ¿no? Esas potencias infinitas, esas cosas, ¿no? Que no las había visto. Ahora, en los últimos años, pues los colegios ya le dan otra inclinación a la matemática, más para el lado preuniversitario. Probablemente ahora sí se vea eso, ¿no? Pero antes no se veía eso en los colegios, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención. Entonces, mi profesor de matemáticas me dio la oportunidad de enseñar de enseñarles a mis compañeros, eh, inclusive a veces los sábados, ¿no? Me dejaban ir al colegio para dar clases de matemática a mis compañeros, hasta que el profesor se enteró que no lo hacía por amor al arte, ¿no? Sino que les cobraba por las clases, ¿no? Entonces, me dijo que ya, pues, cobrando no. Pero ahí me di cuenta que me gustaba enseñar matemáticas. Entonces lo mío creo que surgió por el gusto de enseñar matemáticas, no por la matemática en sí. Y así que yo pensaba inicialmente postular educación. En aquella época, las inscripciones para el examen de admisión pues consistían en hacer enormes colas, ¿no? No como ahora que entras a tu computadora y te inscribes, ¿no? O si no, ahí ya pegas al banco y ya estás inscrito, ¿no? Antes no había eso, pues tenías que ir a hacer tu cola. Y entonces fuimos una noche, la noche anterior, me acuerdo, a la inscripción con un primo hermano mío, porque ambos íbamos a postular, y en la fila que estábamos haciendo, como no había nada más que hacer, me puse a leer el prospecto, y ahí me enteré que existía una carrera llamada matemática. Y al día siguiente, ya cuando amaneció, que comenzaban las inscripciones, escribí matemática en lugar de educación, y más o menos así llegué, de pura, de pura casualidad. O sea, digamos, o sea, llegar a la carrera fue, digamos, así como algo, una chiripada. No, chiripa es otra cosa. Porque, Sí sabía más o menos para qué quería estudiar matemáticas, ujú, pero no sabía de qué trataba la carrera. Entonces, en el primer año ya me fui enterando más o menos de qué trataba, y creo que finalmente me gustó, ¿no? o sea, Creo digamos, que usted también tuve fuera la, del, creo que también tuve la suerte de encontrarme con una profesora que me despertó ese gusto por la matemática, y que quizás también nos daba luces de lo que venía más adelante, ¿no? Que es importante eso, ¿no? A veces los cursos se remiten únicamente a cumplir el sílabo, y no, como que no te dicen más o menos qué cosa es lo que vas a ver luego, o para ujú, qué vas a utilizar eso, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? No tienes por qué entrar en detalles, pero sí creo que podrías ir anunciando más o menos qué cosa es lo que viene, o esto cuándo más lo vas a volver a ver. Y creo que eso fue muy, muy, muy bueno, ¿no? Al menos para mí. o sea, digamos, fuera de la universidad usted no tenía idea que hacía la carrera de matemática. O sea, en el colegio no simplemente pensar que, o sea, estudiar matemáticas se puede estudiar en educación. Claro, es que lo que yo quería era enseñar matemáticas. Pero eso Eh, se da,
Pero no, lo que pasa es que la carrera de matemática no existe para el común de la población. Claro, lo que justo le iba a mencionar, ¿no? O sea, cuando uno va a un colegio, no se pasa por la cabeza que existe una carrera de matemática, inclusive de físico, de química, ¿no? Claro, entonces si tú le preguntas, si alguien te pregunta, ¿no? Como estudiante te pregunta, ¿qué estudias? Y eso ya te ha pasado, ¿no? Un familiar llega y te dice, a ver, sobrino, ¿qué estudias? Matemática. Sí, sí, pero ¿qué carrera? Te preguntan, ¿no? Ujú. Claro, porque Y la gente no está enterada y tampoco nos hemos preocupado en hacer que la gente se entere, ¿no? Que claro, existe una carrera llamada, existe la ciencia básica como carrera, ¿no? ¿y por qué crees Entonces, que ocurre eso? O sea, ¿por qué la gente, digamos, no conoce que hay esa carrera? porque los profesionales de esas carreras no hemos sabido decir qué es lo que sabemos hacer. ¿No? Entonces, a pesar de que esas carreras existen hace muchísimos años, no hemos sabido comunicar de manera así con un lenguaje lego para ¿no? Que todo el mundo entienda qué cosa es lo que puede hacer un matemático, un físico, un químico, qué se puede hacer para el resto de la población. Entonces, eso falta, ¿no? Falta saber comunicar eso, ¿no? Saber comunicar qué es lo que se puede hacer con las cosas que nosotros estudiamos, ¿no? Y para qué las estudiamos, ¿no? O sea, la gente no sabe de eso, ¿no? Y también cuando le pides a alguien que lo diga, a veces pues, se pone a decir cosas que no las entiende nadie, ¿no? Entonces, tienes que saber transmitir las cosas, por más complicadas que sean, en un lenguaje que lo pueda entender cualquier otra persona, Claro, ¿no? sí. Ese es un desafío, en realidad no solamente para las ciencias básicas, yo creo que para cualquier área. Pero existen carreras sí que están, digamos, más, eh, que se han socializado más, digamos, ¿no? Hay otras cosas más escondidas sobre todo para los estudiantes de colegio. Ah, más Y, aún. y profesor, ¿qué es lo que le gusta de la carrera? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿En la carrera? Ujú, de haber estudiado matemática. Ah, la estética. La manera como los teoremas cuadran y encajan y permiten resolver problemas. Pero como fuese un rompecabezas. Claro, cuando tú ves como todo, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos llevando Real 3 contigo, ¿no? Que cuando estudiamos los espacios LP, Ujú. claro, cuando uno lo ve por primera vez, bueno, uno piensa que es parte, un capítulo más de la tortura natural del curso, ¿no? Pero y quizás en algunos casos, así como sucede también con otros temas, no llegamos a ver finalmente para qué se aplica, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estudias ecuaciones en derivadas parciales, y no solamente en ecuaciones en derivadas parciales, en otras áreas seguramente también, este, los espacios LP constituyen el hábitat natural de las soluciones, ¿no? O sea, son los espacios donde viven las soluciones, ¿no? Donde viven sus derivadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que hicimos en la última clase, ¿no? Cuando tú ves la desigualdad de Holder, cuando ves la desigualdad de Minkowski, cuando ves que el LP sea completo, ¿no? Todos esos teoremas, todo así es, de uno en uno, el teorema de la convergencia dominada, todo lo que has hecho, todito comienza a desfilar ahí. Uno a uno vas aplicando todos los resultados. Entonces tú te preguntas, bueno, y si no fuese completo, ¿habría algún problema? ¿Para qué hacer ese teorema tan extenso, ¿no? Que no lo entendí. Pero que si la completitud no tienes cómo asegurar, por ejemplo, que la solución que resultó ser el límite de una solución aproximada pertenece al espacio en el que esperas que viva la solución, ¿no? Si no tuviese la desigualdad de Holder, no puedes acotar, por ejemplo, un producto de funciones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tienen que ser los exponentes conjugados? O sea, tú ves que todo comienza a encajar, ¿no? Y ahí comienzan a encajar más y más resultados. Solo por dar un ejemplito, ¿no? Y esa manera como encajan las cosas y cómo los teoremas todos resultan ser necesarios para resolver un problema, eso es lo que me parece muy interesante. ¿Y tiene algún teorema favorito? ¿Un teorema que le llame mucho la atención? No, bueno, hay un montón de teoremas, ¿no? Pero no podría decir que tenga uno que sea mi favorito. Tengo quizás una fórmula, ¿no? Una fórmula que me llamaron mucho la atención, la de las sumas infinitas, ¿no? Una fórmula que sí me llamó muchísimo la atención desde hace muchísimos años, ¿no? Esta fórmula para la suma de los inversos de los cuadrados de los números naturales, ¿no? Entonces, una vez
Bueno, no voy a contar cómo llegó a mis manos un libro. Llegó a mis manos un libro, estaba en quinto año de secundaria. Y no voy a contar por qué, pero eh, llegó a mis manos un libro. Y, digamos así, me lo empeñaron, ¿no? Entonces, y era un libro avanzado de matemática. Obviamente no entendía pues nada de lo que veía dentro, ¿no? Pero vi esa fórmula que me llamó la atención, y sobre todo porque era igual tenía que ver con pi, ¿no? Entonces, y también me llamaron mucho la atención esos exponentes infinitos, ¿no? Entonces, durante una época inclusive estaba tratando de averiguar, ya cuando estaba en la universidad, ¿no? Acerca de esas potencias infinitas, ¿no? ¿Por qué si, cómo es? Bueno, si me equivoco lo editas, ¿no? Raíz de 2 a la raíz de 2 a la raíz de 2 da 2, ¿por qué no raíz de 3 a la raíz de 3 a la raíz de 3 da 3, ¿no? Infinitos, ¿no? Infinitos exponentes. No encontré mucha información. Seguramente ya pasó el tiempo y me olvidé del problema, pero después de un montón de años, en un congreso de matemática, encontré un librito que explicaba eso, ¿no? O sea, que esas potencias x a la x a la x a la x, o sea, solamente se pueden calcular, o sea, solo convergen cuando la x verifica una relación o el número y unas cosas así, ¿no? Creo que cuando x está entre a la menos c y a la 1 sobre e. Bueno, uno de los dos, ¿ya? El menor a la izquierda, el mayor a la derecha, obviamente, pero no me acuerdo cuál es cuál. No lo sé tampoco. Y ese era un resultado de Euler, o de Euler, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me llaman la atención, ¿no? O sea, cómo la gente puede llegar a hacer a obtener esos resultados. Ya, bueno, más adelante, ya cuando llegué cálculo y vi series de Taylor, ya me di cuenta que se podían obtener algunas sumitas así, de ese tipo, ¿no? Y ya más adelante, cuando en EDP vi serie de Fourier, vi que uno podía obtener esas sumas con las que podías ahí sorprender a la platea, ¿no? Pero que salían finalmente haciendo la serie de Fourier, perdón, la serie de Fourier de alguna función, ¿no? Cosas así. Esas cosas me llaman la atención. Pero teorema favorito, no creo que tenga uno que pueda decir que es mi favorito, ¿no? Y profe, yendo ya a su etapa de estudiante en pregrado, ¿tiene alguna rutina de estudio? ¿Cómo le fue? Una rutina. Básicamente estudiaba en mi casa, ¿no? Iba a las clases y, bueno, regresaba a mi casa a estudiar. Pasaba un buen tiempo en la universidad también con los amigos. Pero básicamente siempre acostumbrado a estudiar en mi casa. No tanto en la universidad. ¿Me sorprendió la forma en que, bueno, la universidad, cuando ya digamos, entró, lleva su primer ciclo, segundo ciclo, pues, digamos, se sentía conforme? ¿O era lo que esperaba? No era lo que esperaba. Si no entendía nada. Entonces, claro, porque sales del colegio más o menos acostumbrado a sacar algunas calificaciones aceptables en matemática, por ejemplo. Y resulta que el entrar directamente a llevar un curso de cálculo diferencial no es lo que un estudiante que sale de secundaria espera, ¿no? Tuve la suerte de tener una profesora que era muy buena profesora, ¿no? Y en aquel entonces el curso de cálculo era un curso anual, ¿no? Entonces te daba la oportunidad de recuperar. Entonces, de hecho que mis primeras calificaciones no fueron nada alentadoras, pero la naturaleza anual del curso te da la oportunidad de recuperarte. Y principalmente te da la oportunidad de darte cuenta si que eso no es lo que te gusta. Creo que eso es importante. Entonces, bueno, hoy en día ya no hay esos cursos anuales, ¿no? Entonces, nuestra profesora, que avanzaba a una velocidad increíble, ¿no? Sin mirar un papel, desarrolló el libro de Spivak, ¿no? Para el curso de cálculo 1. No sé si lo conocen. El libro de Spivak es un libro casi como, es un preanálisis, ¿no? Casi un libro de análisis. Es un libro muy bonito. Desarrolló ese libro y demostraba todo. Entonces, y recuerdo, en realidad me di cuenta, cuando llevé Análisis Real 1, me di cuenta que la profesora
como que había exagerado un poco, ¿no? Porque una de las preguntas que recuerdo claramente del curso de cálculo es que en una de las pruebas, no sé en cuál, nos pidieron probar la completitud de R, ¿no? Mediante soluciones de Cauchy, ¿no? En cálculo uno, ¿no? Entonces, era bastante medio complicado. Pero bueno, creo que más pudo el amor propio y ya el gusto seguramente que le había tomado el curso para continuar, ¿no? Y, Sí, yo tengo muy, muy buenos recuerdos de la profesora Aurora Pineda, por si mira este video algún día. Y sí, creo que los cursos con ella me traen muy buenos recuerdos. Los varios cursos que llevé con ella. y a medida que pasa el tiempo, digamos, porque es normal, ¿no? O sea, muchas personas entran, a muchos alumnos entramos, ¿no? Vamos primero, segundo ciclo y como que, o sea, entramos con ganas de estudiar, ¿no? Como todo, ¿no? La primera semana, segunda semana, y a medida que pasa el tiempo, decaímos, ¿no? Entonces, y eso creo que sucede en la mayoría de alumnos, ¿ah? Y no sé, usted en algún momento dijo, ¿saben qué? Mejor creo que voy a cambiar de carrera. Claro, el primer ciclo. Quería regresar a Claro. educación, No, no, nunca estuve en educación. no, pero quería, digamos, volver a postular educación, cambiarse de educación, o cuál era Eh, su idea. no, no, había ingresado en ingeniería a otra universidad y quería dejar la, la carrera de matemática para estudiar ingeniería. No sé cómo fue, claro. Debe haber sido, no recuerdo la fecha, ¿no? Pero debe haber sido probablemente al finalizar el primer ciclo o el equivalente al primer ciclo, porque los cursos eran anuales, ¿no? Ujú. Entonces, pero básicamente era porque me desanimaba un poco los resultados, ¿no? Los resultados de los exámenes. Entonces, eh, recuerdo que comenté en mi casa, ¿no? Que iba a dejar eso que no lo entendía para seguir la carrera de ingeniería, o para ver, porque tampoco tenía idea de qué trataba la otra carrera. Entonces, recuerdo que mi madre me dio no sé si fue un consejo o fue una amenaza, ¿no? Pero me dijo que si quería irme a la otra carrera, primero te debería haber aprobado el curso que estaba considerando difícil, ¿no? Entonces creo que fue un muy buen consejo. Entonces, bueno, dije, creo que hay que estudiar, así que comencé, creo, recuerdo recuerdo mucho ese momento o esa etapa, ¿no? Porque más o menos en esa época dije, bueno, voy a invertir pues mis propinas en comprar unos libritos, ¿no? Y recuerdo que fui a esta feria de los libros que habían antiguamente no recuerdo dónde lo compré, pero en una de estas ferias de libros usados. Y fui y compré bastantes libros, que todavía por ahí los tengo, de cálculo, ¿no? Y creo que ahí comencé más o menos a estudiar de otra forma, ¿no? Y sí, finalmente aprobé, logré remontar el curso, aprobé y acabé llevando 7 cursos con esa profesora a la que le tenía tanto miedo. Cuando dejé de llevar con ella, comencé a llevar con el esposo de ella, el profesor Pedro Espinosa, mi maestro y amigo. Eh, y sí, finalmente terminé, gracias a los buenos consejos de la profesora Pineda y su esposo. ¿Y cómo fue, profe, cuando usted vino a su casa y dijo, no sé qué, me matriculé para el examen o bueno, me matriculé en la carrera de matemática, fui a postular a matemática, No, ahí total libertad para elegir lo que quería. No, ¿sí? sí, sí, no, nunca me dijeron, era totalmente libre para elegir lo que quería estudiar. Y profesor, ¿cómo es que usted acaba el pregrado todo? ¿Y cómo es que, digamos, decide, no sentar y decir, o, digamos, le nace esa idea de decir, voy a estudiar en Brasil, o voy a estudiar, a hacer mi maestría, mi doctorado afuera? Los últimos cursos del pregrado, curso de seminario de tesis, los llevamos, éramos 4 alumnos, y los llevamos con el profesor Pedro Espinosa, que fue nuestro asesor de tesis, ¿no? Y entonces, probablemente era el mes de noviembre, y el profesor Espinosa nos dijo a los 4 que deberíamos pensar en hacer una maestría, y como todavía éramos muy jóvenes y
confiábamos tanto en él, le hicimos caso. Entonces nos dijo, bueno, necesitan una foto y llenar una hojita. Muy obedientes, llenamos las hojitas y enviamos. Terminamos un 15 de diciembre y el 29 de diciembre del mismo año estábamos viajando, ¿no? Fue bien rápido, ¿no? Y fue básicamente por, el profesor, por este profesor que nos había asesorado y nos motivó tanto para hacerlo de una vez, ¿no? Para no estar esperando al siguiente año a ver qué pasa, ¿no? Y fue bastante rápido, ¿no? Gracias a él, ¿no? Realmente gracias a él. No nos dio casi ni tiempo para pensarlo, Pasó año nuevo allá. ¿no? ¿Mm? Pasó año nuevo allá. No, porque hicimos éramos 3 alumnos y una alumna. Eh, Nuestra compañera, ella viajó por avión, que en paz descanse, mi amiga Liliana. Y los otros 3 viajamos por tierra, ¿no? Hicimos un viaje por Chile, Argentina, y llegamos a Brasil después de una semana, creo. Vivimos el año nuevo en Santiago, en la Plaza Entel, si no me equivoco, se llamaba esa plaza. Profe, ¿cómo vio la diferencia, ¿no? Cuando usted viajó a Brasil, estudió matemática y la que había acá en el Perú. ¿Era, digamos, el nivel era similar o se veía de otra forma, había otra perspectiva? Sí, la primera diferencia que vi fue en la manera de evaluar. Y es que estábamos acostumbrados, no sé si hasta ahora, no sé si hasta ahora estábamos acostumbrados a que en los exámenes siempre venga algo que esté en el cuaderno. No porque vayas a sacar tu cuaderno, ¿no? Que bueno, obviamente si se podía lo hacías, ¿no? Pero, sino que era costumbre de que vaya a venir algo que esté en el cuaderno, algo que el profesor haya hecho en la pizarra, ¿no? Siempre por ahí tenías una pregunta que, digamos, que si habías estudiado la ibas a hacer sí o sí. Siempre venía a demostrar un teorema, al menos en la época en la que yo estudié, siempre venía por ahí, alguna de las preguntas era demuestre tal teorema o tal proposición, ¿no? Que era algo que se había desarrollado en clase, ¿no? Entonces, esa fue la primera diferencia, porque en las evaluaciones lo que veía, pues eran resolver 4 o 5 problemas que nunca en tu vida los habías visto, ¿no? Entonces, ya no estaba ese factor de que si estudias tienes, digamos, una pregunta asegurada, ¿no? Que es la que o por ahí venía a veces los profesores de práctica, quizás, claro, también quizás con la intención de no jalar a tanta gente, ponían una pregunta de la lista de ejercicios que te daban, digamos. Entonces, digamos que si te hacían la lista, tenía por ahí una pregunta asegurada, como decíamos como dicen seguramente ustedes también ahora en los cursos, ¿no? Creo que esa fue la primera diferencia que vi, ¿no? Eh, por lo demás, no, creo que era la diferencia de idioma, obviamente, las dificultades iniciales con el idioma, pero por lo demás creo que la manera de llevar los cursos en cuanto al desarrollo, creo que es la misma que hacemos en San Marcos, ¿no? Creo que los alumnos que llevan los cursos en San Marcos les va a ir bien, en cualquier lugar, ¿no? No, no, Profesor, no veo mayor diferencia. ¿y qué consejo le daría eso a las personas que van a postular, ya sea este año, el próximo año, digamos, para que se animen, ¿no? A venir acá a la Facultad de Mate, para que ¿A los que intenten, van a digamos, postular a la facultad de matemática o a posgrados? no, a los que van a postular tanto justamente el posgrado vendría a ser la segunda pregunta, pero a los que van a ser los futuros cachimbos, ¿no? Los que desean, digamos, están preparándose en la academia y tienen inseguridad, ¿no? Digamos, estudio matemática, pero no tienen miedo, ¿no? ¿Qué consejos podría dar? Algunas palabras de aliento para que vengan. No sé si los voy a alentar o desalentar, pero a ver, no, primero que no sé si hay muchas personas interesadas en estudiar las carreras de la facultad, pero lo que sí sería bueno, ¿no? Yo no lo vería tanto como consejos a los cachimbos que quieren estudiar. Lo que sí sería bueno es que la misma facultad tenga un medio a ver, una manera de socializar lo que hacen, ¿no? O lo que pueden hacer los egresados de la facultad, ¿no? Porque existen, por ejemplo, bueno, existían, ¿no? En la época presencial,
No sé si alguna vez te topaste con grupo de estudiantes dentro de la universidad, grupo de escolares dentro de la universidad. De rato en rato uno ve escolares, porque algunas facultades hacen charlas. Y a las charlas, pues, se invita a escolares, ¿no? A grupos de escolares, ¿no? No sé cómo los clasifican o los llevan, no lo sé. Y que las facultades puedan invitar a algún profesor que tenga alguna facilidad de comunicación, ¿no? Es importante, porque sí, dependiendo a quién envías puedes desanimar a la gente. Para contarle de qué trata la carrera, ¿no? No, obviamente no le vas a contar cómo vas a hacer una demostración que los vas a asustar, pero lo que podrían hacer en el futuro, ¿no? Es importante eso, ¿no? No solamente hablando de la carrera de matemática, ¿no? O sea, la cantidad de gente que necesita, por ejemplo, herramientas estadísticas hoy en día. Entonces, yo lo he visto en el posgrado que a veces llegan egresados de otras áreas queriendo hacer una maestría en estadística porque piensan que solamente es manejar un Excel y se dan con la sorpresa de que pues, hay muchísima matemática por dentro, ¿no? La carrera de investigación operativa, computación científica, cuánto más, ¿no? O sea, tenemos cómo hacerlo, creo, ¿no? Porque hay egresados que tienen lugares de destaque, ¿no? En los sectores público, privado, invitar a ellos mismos, ¿no? Como egresado. Yo creo que cualquier egresado de la facultad podría ser un excelente comunicador de lo que podría hacer un egresado, ¿no? Un egresado nuestro, ¿no? Creo que esa es la mejor manera, ¿no? Eh, Creo que sí, ¿no? Y ya hubo una época en que teníamos una oficina de imagen en la facultad y se traía cada cierto tiempo a grupos de estudiantes para contarles lo que se hacía, ¿no? Y se invitaba a un profesor de cada escuela para que cuente qué cosa estudian durante la carrera y qué cosa pueden hacer sus egresados, ¿no? Creo que es más motivador lo que pueden hacer sus egresados. Entonces, yo iría más por ese lado, ¿no? Y no solamente llevar a grupo de estudiantes, ¿no? Deberíamos tener ahí ese tipo de información en la página web de la facultad, ¿no? Un video por cada escuela. Creo que no costaría mucho hacerlo, ¿no? Sería realmente esclarecedor para quien está queriendo pisar la facultad. O sea, en otras palabras, como que una vez que, digamos, el alumno egresa, se pierde el contacto ya con la facultad, ¿verdad? Sí. O sea, digamos, lo que faltaría a la facultad sea, digamos, que no pierda ese contacto, ¿no? O sea, con todos los que han egresado, digamos, mantenerlos todavía ahí. Claro, si tú ves otras instituciones, lo que hacen es eso, ¿no? O sea, ellos capitalizan los éxitos de sus egresados, ¿no? O sea, nosotros tenemos yo he tenido la oportunidad de encontrarme alguna vez en un aniversario de la facultad con alumnos que a alguna de ellos les enseñé matemática básica, por ejemplo, ¿no? De otras carreras, no de matemática, porque la matemática, digamos que más o menos sabemos por dónde andamos, ¿no? Pero de otras carreras, digo, ¿no? Entonces, he tenido alumnos que estaban muy bien, desempeñándose muy bien en diferentes sectores, ¿no? Entonces, imitarlos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Eso dice mucho de la facultad, porque si no, es una cuestión de imagen, ¿no? Creo que es importante eso, ¿no? Creo que eso se debería capitalizar, ¿no? Creo que sería muy Y, bueno. y profe, ahora, ¿qué recomendación le daría a los que quieren hacer la maestría y quieren, digamos, inclinarse a su especialidad, ¿no? La CLP. Que se incline a donde quieran, ¿no? Cualquier área, ¿no? Pero últimamente, yo a mis alumnos les aconsejo que se vayan que se vayan a otro lugar. Que no, porque antiguamente, pues nosotros teníamos nuestros profesores que habían estudiado en Brasil y digamos que por ahí había un contacto, digamos, ¿no? Sabíamos cómo funcionaba. Y el Brasil es un excelente lugar para estudiar. Y el Brasil ha sido muy generoso con cientos de estudiantes que nos dio la oportunidad de estudiar con una beca sin necesidad de trabajar una sola hora, ¿no? A diferencia de otros lugares donde además de estudiar y aprobar los cursos tienes que dar clases o hacer jefaturas de práctica o calificar exámenes, ¿no? O sea, trabajar adicionalmente, ¿no? En el Brasil, es más, te hacen firmar un compromiso de que no vas a trabajar. Es una gloria para cualquier estudiante, ¿no? ¿Qué más, qué más quisiera cualquiera? Así que es un excelente lugar para ir. No estoy diciendo que no vayan a ir. Lo que pasa es que hoy en día, pues, está todo globalizado. O sea, antiguamente
quizás no había información, la información no llegaba a todas partes, pero hoy en día en cualquier lugar del mundo tú puedes acceder a un artículo, a un libro, ¿no? Entonces yo creo que, como les digo a mis estudiantes cuando me dicen, profe, hágame una carta, les digo, pero tienes que buscar más, ¿no? O sea, hay que ir a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Hay varias opciones más, ¿no? La mayoría de alumnos no me hace caso. La mayoría va más rápido. Y no porque sea fácil, ¿no? Sino que como ya se tiene la experiencia y estudiantes, amigos, profesores que han estudiado en Brasil, por ahí está la referencia. Pero tengo también unos cuantos alumnos que sí me han hecho caso y han buscado su beca y han estudiado por Europa y están... Y también hay opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la matemática finalmente va a ser la misma. Pero hay una ganancia distinta, ¿no? Que es la ganancia cultural. ¿No? Quizás el aprendizaje de un idioma adicional. Claro, el portugués también es un idioma adicional, pero finalmente, más o menos, si hablas un portuñol te va a ir bien, así que... porque yo tengo varios amigos pues, que trabajan en Brasil que nunca aprendieron a hablar el portugués, ¿no? Y peor, cuando vienen acá tampoco hablan bien el español. Entonces, eh, creo que hay una ganancia adicional, ¿no? Además de la matemática, que vayas al lugar que vayas, pues vas a tener que estudiarla, que es una ganancia, un aprendizaje adicional, ¿no? Cultural, un intercambio distinto, ¿no? Por eso creo que yo siempre le digo a mis alumnos últimamente, ¿no? Que busquen una beca en otro continente. Y profesor, ¿y usted por qué eligió la rama EDP? O sea, ¿qué lo llevó a elegir, a tomar esa elección? Mm, eh, Porque tuve un profesor que, bueno, ya aquí en San Marcos, el profesor que nos asesoró, que le comenté hace un rato, con él estudiamos ecuaciones diferenciales elípticas y análisis numérico, ¿no? La idea que teníamos con él es estudiar el método de elementos finitos para ecuaciones elípticas, ¿no? Entonces, ya cuando fui a Brasil, conocí al profesor Isadauto Medeiros, que me enseñó varios cursos, y pues, con él, que era toda una autoridad en EDP, había que estudiar EDP. Aparte que es un área rica en problemas. Y ya después en el doctorado continué con eso, ¿no? Y estamos en eso. Y profesor, y así en términos que la gente pueda, digamos, entender básicamente qué trata especializarse en EDPs. ¿De qué trata aquí? Sí. ¿Especializarse? Claro, o sea, ¿qué trata, digamos, la rama EDP? ¿En qué consiste? Bueno, ya creo que en general cualquier rama de la matemática ya está de más. La matemática está cada vez más y más y más especializada, ¿no? Si antes, no sé, quizás se podría clasificar en unas pocas ramas, pues ahora si hablamos solamente de EDP, dentro de EDP hay subramas y subramas y subramas, ¿no? Cuando yo estudié el doctorado, yo estudié algo llamado teoría del control, ¿no? Que consiste básicamente en hacer que la solución de una ecuación se comporte como tú quieras, ¿no? Y dentro de la teoría del control, estudié una cosa más todavía, más, ¿cómo se puede decir? Si digo especializada puede sonar a muy alucinado, pero más, no sé, bueno, especializada es el nombre, que era control de ecuaciones parabólicas, ¿no? Y más precisamente, control de ecuaciones semilineales parabólicas. Consistía en que si tienes no sé, pues un cuerpo, un objeto, y tienes una ley de temperatura, ¿no? Difusión de temperatura. Quieres, por ejemplo, que después de cierto tiempo este cuerpo tenga tal temperatura, ¿no? En el tiempo que tú quieras. Y obviamente eso no sucede. La solución de la ecuación no te va a dar esa temperatura que tú quieres. Claro, si pensamos en un valor numérico, ¿no? O queremos que la temperatura se distribuya como una función sobre todo el cuerpo, el dominio, ¿no? Eso no se logra así gratis, sino que tienes que actuar sobre el sistema a través de una función llamada control para que este cuerpo tenga la temperatura que tú quieres en el tiempo que tú quieres. Entonces, eso fue lo que yo estudié inicialmente en el doctorado. Ahora último, ya gracias a la pandemia y al confinamiento, ¿no? Y a toda esta situación en la que hemos estado desde el año pasado, en, comenzamos a estudiar otros problemas. Y como tenía unos alumnos en el posgrado, comencé a estudiar con ellos unos problemas que tienen que ver con
con ecuaciones hiperbólicas y una teoría que es la teoría de semigrupos, ¿no? Entonces, lo que estudiamos ahí son fenómenos de vibración de vigas, ¿no? Y lo que se busca es estabilizarla, o sea, que deje de vibrar, ¿no? Entonces, eso significa estabilizar las vigas. Entonces, lo que estamos estudiando más precisamente son unas vigas llamadas laminadas. Dos vigas, una contra otra, ¿ya? Cada una de ellas se mueve, cada una de ellas vibra, y cada una de ellas tiene una ecuación, ¿ya? Pero están unidas con un pegamento. Y el pegamento es un pegamento elástico que permite que las vigas se muevan. O sea, permanezcan pegadas con el pegamento, pero que se muevan y que vibren además. Entonces, hay una ecuación que describe la vibración transversal. Imagínate que las vibraciones en un solo plano, a eso le llamas la transversal. Y hay otra ecuación que describe el movimiento angular, ¿no? Porque no se mueve todo así, ¿no? Se mueve así, ¿no? Entonces, hay otra ecuación que describe el movimiento angular y otra ecuación que describe la interacción entre las dos, ¿no? En la interfase, en el pegamento, ¿no? Inicialmente no teníamos problemas para estudiar y ahora tenemos bastantes problemas para estudiar. Y hemos establecido algunas colaboraciones con algunos amigos que conocí, hay otros que recién he conocido, con los que estamos estudiando algunos problemas. Tenemos ahora varios problemas que estamos estudiando, tenemos problemas que estamos haciendo con las tesis de 3 alumnos y estamos escribiendo algunas cosas sobre eso. Y sí, ahorita creo que hemos encontrado un buen nicho para estudiar. Hay bastante cosas para estudiar. Lo principal es que haya problemas, ¿no? Entonces, para estudiar matemáticas necesitas abundancia de problemas. Si no hay problemas, ese sería un problema. Problema para matemáticas. Necesitas abundancia de problemas. Eso es importante. Y hemos encontrado, creo que, un problema de vigas laminadas que da lugar a bastantes fenómenos, ¿no? Porque para que tú estabilices, para que deje de vibrar, puedes actuar de varias formas, ¿no? Tienes que actuar con un término que se le llama simpativo, un damping, ¿no? Que permita estabilizar. Y hay diversos tipos de damping, ¿no? Entonces, hay unos que son friccionales, que son los más estudiados, y hay unos que son de tipo Kelvin Boy, que son los que estamos estudiando. Hay otros que son tipo retardo, hay otros que son tipo memorias, hay otros que son de tipo historia. A veces puedes hacer que actúe sobre la viga, a veces solamente sobre los bordes, ¿no? O sea, puedes estabilizar al interior o en la frontera. La estabilización puede ser la óptima, que es la exponencial, o puede que no lo logres, y si no logras estabilizar exponencialmente, buscas que haya otro tipo de decaimiento. Buscas otro que es el polinomial. Una vez que encuentras el polinomial, te preguntas qué tan rápido decae, encuentras una tasa de decaimiento. Y luego te preguntas, ¿será la mejor? Y si no es la mejor, buscas probar que sea la mejor posible, la tasa óptima. Hay mucha cosa para estudiar, ¿no? Así que en eso estamos estudiando eso. Y desde octubre del año pasado comenzamos básicamente con ese problema y ya estamos bien enterados de qué trata. Y profesor, para terminar la entrevista, ¿usted tiene algún hobby, algún pasatiempo? Bueno, cuando comenzó la pandemia, mi pasatiempo era las maratones de Netflix, pero eh, cuando comenzamos a hacer estos problemas ya he dejado esas maratones. Hobby. Hacía origami en una época. Hacía origami, también estudié bastante sobre, bueno, no diré bastante, algo sobre la matemática alrededor del origami. Creo que ese era veo películas. Profesor, y que la gente que sabe sobre el teorema del punto gordo, Ah, ¿quién quiere saber sobre el término punto gordo? están preguntando ahí por el chat. Deben ser mis exalumnos. El término del punto gordo. Che, pero esto lo vas a editar, porque eso no es matemático. El teorema del punto gordo dice que dadas dos rectas paralelas, ellas siempre se cortan en un punto lo suficientemente gordo.
También, profesor, nos están pidiendo sobre la constante macabra. Ah, pues, tiene buena memoria. Si así se acordaran de los teoremas, sería bueno. De eso sí se acuerdan. En una época, yo trabajaba dando clases en varios posgrados de educación matemática. Y eso me obligó a leer bastantes cosas sobre educación matemática. Eh, y un día me encontré con un librito, es un educador francés, que había llegado a la Católica. Hay una traducción que hizo la Católica. El libro se llama La constante macabra. Tiene un subtítulo, no recuerdo bien exactamente cómo es, pero decía así, o cómo se pierden las generaciones de estudiantes, ¿no? Algo así, ¿no? Y es que conforme iba leyendo el libro, página tras página, iba identificando algunos vicios entre los profesores de matemáticas. Y a veces iba identificando a alguno de mis amigos, ¿no? De mis colegas. Como a veces en la semana de exámenes, en la puerta de la facultad nos reuníamos los profesores luego de evaluar, y se acercaba un amigo mío y decía, colocado un examen, lo hacía con orgullo, colocado un examen que hay una pregunta que no la va a hacer nadie. Y tú le preguntabas, y entonces, ¿para qué las colocas? No? No, es que no pueden sacar 20. Entonces, y el libro habla de eso. Es un libro bien interesante. Eh, el libro tiene que ver con el hecho de que el mismo profesor de matemática, eh, antes de comenzar el curso, ya más o menos cree saber cómo se va a distribuir la cantidad de aprobados. Y la tendencia, no solo en profesores, sino también en estudiantes, en pensar que la distribución es normal, ¿no? O sea, como la curva normal. Entonces, inclusive cuentan, en el libro cuentan un experimento que me parece muy bueno, ¿no? Y que yo lo hice en algunas oportunidades con algunos alumnos de los posgrados de educación en los que trabajé, que ya eran profesores en ejercicio, ¿no? Profesores de secundaria, la mayoría. Es un experimento que cuenta en el libro que se hizo en una universidad francesa. Probablemente me olvide o le agregue algunas cosas más, pero bueno, más o menos decía lo siguiente. Los profesores fueron reunidos para ser capacitados en la manera de evaluar, ¿ya? En esta capacitación, los profesores, como parte final de la capacitación, elaboraron una evaluación, un examen, ¿no? Porque nosotros pues estamos acostumbrados a tomar un examen de acuerdo al criterio que cada uno maneja, como este amigo que decía que iba a colocar un problema para que nadie haga, o como otros profesores que andaban buscando los libros que nadie tenga para sacar un problemita de ahí, ¿no? Pero cada pregunta debería obedecer a un objetivo, ¿no? O algunos objetivos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues estoy dando cálculo, el alumno debería saber el teorema fundamental del cálculo, entonces voy a colocar una pregunta que evalúe eso. Bueno, a estos profesores les explicaron eso. Así que durante el día hicieron un examen. Después de toda la capacitación, los cursos, los consejos que les dieron, elaboraron un examen. Entre todos, ¿eh? Un examen. Y luego lo resolvieron. ¿Ya? Todos lo resolvieron, todos contentos, todos sabían cómo se resolvía. Y fueron al descanso, almorzaron, a todo su refrigerio, y al regreso, el encargado de la capacitación ya mandó imprimir las hojitas con el examen que ellos habían elaborado, que ellos habían resuelto, y cuya solución todos habían visto, y le repartió una hojita a cada uno, y les dijo, bueno, ahora van a dar examen. Y les dio su examen, el examen que ellos habían elaborado. Entonces, listo. Acabó el examen, lo resolvieron, y les dijo, ahora califíquense. La mayoría lo había hecho bien seguramente, ¿no? Porque se sabían las soluciones, las acababan de ver, ellos habían propuesto las preguntas. Entonces, no fueron capaces de ponerse 20. ¿Mm? No sé si alguno lo fue, pero en el libro cuentan que habían exámenes que estaban perfectos, pero que el profesor no fue capaz de ponerse 20, él mismo, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver mucho con la idea que el profesor tiene, ¿no? En general, la idea de los profesores de matemáticas no se referían únicamente a los profesores de educación básica, hablo de educación secundaria, por ejemplo, sino yo lo he comprobado pues, en la universidad. Claro, quizá por ahí mis alumnos que están mandando mensajes dirán, eso hizo conmigo, ¿no? Pero no fue. En el caso de ellos sí era justificado, ¿eh? Me parece un experimento bien interesante.
Y es un librito bien, bien bacán. Bueno, ahora, de hecho que tiene muchas cosas para contar ese librito, ¿no? Y así, de ese tipo deben haber muchas cosas más. Seguramente a eso se refiere Jesús o Bill, ¿no? Bueno, qué bueno que se acuerden. Ojalá que hayan leído el libro completo. Creo que les presté a ellos el libro, no recuerdo. Pero si no ya cuando regresan a la facultad se lo piden a Mati, porque el libro que pasa por ahí ya se queda en la biblioteca del sótano. Ella tiene mi libro. Entonces, profe, para terminar, o sea, un profesor, digamos, tiene que ser consecuente con sus preguntas en el examen. Tampoco, digamos, o Debe- digamos, ustedes de los profesores que dicen que no, creo que el alumno debe, o se debe evitar el 20 no, o... no, bueno, yo no pienso eso. No, mucho más después de leer ese libro. Este, eh, yo creo que el examen debería estar hecho. A veces es imposible evaluar todos los temas, ¿no? Ujú, Pero uno debería preguntarse a ver qué cosa es lo que el alumno debería saber después de este curso, ¿no? Más o menos basado en la experiencia del profesor, ¿no? No necesariamente en la experiencia del dictado del curso, porque puede que uno esté dictando el curso por primera vez, pero se supone que el profesor pues ha visto cursos más avanzados. Entonces, uno con esa experiencia debería saber más o menos qué evaluar, ¿no? Eh, y a pesar de que los profesores no tenemos pues una capacitación en técnicas de evaluación o en tendencias de evaluación de aprendizajes, o tampoco somos formados en educación, pero deberíamos tratar de evaluar pues, los temas centrales, los principales del curso. Cada curso tiene pues sus temas centrales, las cosas que un alumno debería saber sí o sí al terminar el curso, ¿no? Creo que esas son las cosas que se deberían evaluar. Ahora, con relación al nivel de dificultad, ahí sí se podría discutir un montón, porque lo que para alguien puede ser básico, para otro ujú. alumno puede parecer difícil, no solo entre alumnos, sino también entre profesores, ¿no? En alguna oportunidad hemos dictado el curso entre varios profesores, sobre todo cuando son cursos de cálculo 1, 2, 3. Y entonces decíamos, ya, cada uno trae dos preguntas y vamos a armar el examen. Y ahí tú ves la diferencia de preguntas, ¿no? Ujú. Entonces, pues, y es complicado eso, ¿no? Eso de hacer evaluaciones, ¿no? Y de hecho que en muchos casos seguramente las evaluaciones no son tan justas como deberían serlo, ¿no? Eso sí hay que decirlo, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo, por el tiempo que nos ha brindado. Y bueno, algunas palabras finales para sus alumnos. No, no, gracias, agradecerles a ustedes nada más y sigan con este canal, creo que es una buena iniciativa. Y no lo digo porque me hayan invitado, sino que tiene que ver también con lo que decía hace un rato, que nos falta en general, los egresados de la Facultad de Matemáticas, esta capacidad de comunicación, ¿no? Y creo que este tipo de iniciativas nos acercan a eso, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Porque a veces habrán escuchado que la gente dice, no, tal libro es malo porque está lleno de errores. Sí, pero ¿y qué libro han escrito, a ver, entre ustedes para mejorar eso? Ujú. No lo han hecho. Por eso es que los alumnos siguen recurriendo a esos textos, por dar un ejemplo, ¿no? Y lo otro que comentaba hace un rato, que sirvan estas iniciativas, estos canales que ustedes han iniciado para difundir, ¿no? La matemática. No solamente para difundir los teoremas, que está muy bien, sino que eso seguramente estará dirigido a un público pequeño, ¿no? De los alumnos que estén llevando el curso seguramente, o que por ahí quieren ver otra forma de mostrar el teorema, o una forma más didáctica, ¿no? De hacer el teorema. Dice el profesor. Muchas gracias.